básicamente yo les quería dar la bienvenida a esta charla y bueno, ponernos un poquito en contexto, ¿no? A veces, bueno, estamos en estos momentos en temporada alta en lo que respecta al mercado de agro y muchas veces como productores, ¿sí? Yo también soy productora igual que ustedes, como productores no nos sentimos por ahí con la seguridad que necesitamos para responder a las consultas justamente de los clientes o muchas veces no conocemos bien el ramo para poder comercializarlo. Entonces, bueno, desde allí que desde Grupo Paz queríamos organizar este espacio con dos especialistas en el ramo, que voy a pasar a presentarlos ahora. Son el ingeniero Santiago Ábrate, que es oficial de negocios de Sancor, y Ezequiel Davicino, que también es oficial de negocios de agro, de Sancor. ¿Sí? Ahora les voy a dar el pase a los chicos. Santi, Ezequiel, ¿pueden habilitar los micrófonos? Buenos días a todos. Yo voy a compartir la presentación, avísenme si se ve. Excelente. Gracias, Santi. Por respeto a los disertantes, les pedimos a todos que mantengan los micrófonos en silencio. Y bueno, si tienen una pregunta, pueden levantar la mano o comentarla por la parte de mensaje. Gracias. Les doy el pase, chicos. Bueno, ahí no sé si se ve, ustedes díganme si están viendo. Se ve perfecto. Bueno, la idea de esta capacitación, charla, la idea es que sea interactiva, que me frenen, me paren. Yo no los veo ahora en la pantalla, pero si quieren abrir los micrófonos y interrumpirme por cualquier consulta, está bueno. Creo que es el espacio para hacerlo y sacarnos todas las dudas. Es una presentación básica con conceptos más básicos del tema. No puse muchas cosas de producto para no cargarlos con información, pero bueno, quedamos a disposición para nada. Si hay que ampliar algo o ver algún tema en particular, lo podemos ver sin ningún problema. Para adentrarnos un poco en qué es el mercado asegurador, digamos, en la parte de agro, hay una amplia oferta de empresas que manejan el ramo. Hoy creo que están en 34, 36 empresas aseguradoras. Bien, el mercado es un mercado que está muy concentrado. Bien, las tres primeras compañías manejan más del 50% de la facturación y de las hectáreas. Bien, tenemos el orgullo de Sancor este año recuperar el liderazgo, bien, que hacía un año que lo habíamos perdido, ahí por poquitas, digamos, en lo que es facturación. Este año Sancor en facturación y en cantidad de hectáreas vendidas es la número 1, bien, con más de 5,5 millones de hectáreas aseguradas. En cuanto a la superficie o a lo que se asegura a nivel país, estamos en un 50%, ¿bien? Esto yo siempre hago la aclaración ahí. A ver, es un mercado que viene bastante estancado, hace 10 años que está estancado en el 50, 48, 52, 55% de lo que se siembra se asegura, ¿bien? Esto tiene dos caras para mirarlos. Podemos verlo y decir, che, a ver, podemos asegurar el otro 50%, qué debemos hacer como compañía o qué debemos hacer como productor asesor de seguro para asegurar el otro 50%, y también tiene su parte buena en donde no hay subsidios. El asegurado paga el 100% del costo de la póliza, bien, no recibe ningún subsidio. Entonces, que haya una adopción del 50%, eso es una adopción alta. Bien, ¿por qué digo que una adopción alta? Porque Sancor tiene presencia en otros países, Uruguay, Paraguay y Brasil, donde ahí sí se subsidia la póliza, bien, y el nivel de adopción del seguro no llega al 20%. Bien, entonces que en Argentina tengamos un 50% de adopción del seguro sin subsidio es muy alta. Pero también tenemos el desafío de asegurar más, ¿bien? En cuanto a qué se asegura, a ver, está muy, digamos,
muy concentrado, o lo que hoy comúnmente se asegura es la póliza de granizo más adicionales, un 98% se asegura de esa forma. Después tenemos una pequeña porción que es multirriesgo, el 1,5, 1,6% de lo que se asegura es multirriesgo. No todas las compañías venden multirriesgo, son muy pocas. Sancor es una de las pocas que venden multirriesgo y es la compañía que más multirriesgo venden. Bien. Brevemente, multirriesgo es una cobertura totalmente distinta a la de granizo, bien, tendríamos que hacer otra capacitación de multirriesgo, bien, pero es un producto totalmente distinto, es un producto para que ustedes tengan una idea, como les decía, Sancor es la compañía que más multirriesgo vende y son 22, 25 negocios que se aseguran a nivel argentino, bien, de multirriesgo. Después tenemos unos seguros ganaderos, bien, que hoy la facturación es muy chica, pero ¿por qué lo pongo ahí? Porque es un nicho, bien, que con el tiempo se está creciendo, si bien hoy es muy, como está ahí, es muy chica la facturación, pero tampoco son muchas las compañías que operan en este ramo, bien, es como para que lo tengan ustedes en cuenta, que tenemos cobertura para todo lo que es seguro ganadero, todo lo que es ganado vacuno, ganado, digamos, todo lo que es ganado equino, porcino, y también tenemos algo de ovino, bien. En cuanto a qué se asegura, digamos, cuáles son los cultivos, yo diría que podemos asegurar todos los cultivos. Hay muy pocos cultivos muy raros, muy especiales que no aseguramos, pero lo que más asegura es soja, trigo, maíz y girasol. Bien, dependiendo de la zona donde estén cada uno, va a haber mayor proporción de un cultivo de otro, y si tenemos productores de seguro y productores agropecuarios del norte, y capaz que aseguren más girasol y maíz, y si tenemos más productores más del sur o del sudeste, capaz que tengamos, o Buenos Aires, Santa Fe, capaz que tengamos soja, trigo y maíz, pero bueno, eso es hoy lo que se asegura. Para que ustedes tengan una idea, casi el 50% de las pólizas son de soja, después un 20% trigo, un 20% maíz y girasol la otra parte. Como les decía anteriormente, no existen subsidios del gobierno, no hay programas específicos donde se asegure, digamos, donde se subsidie la póliza. Bien, hay algún programa que en algún momento hicimos como Sancor con otros pool de compañías, donde se había hecho algo en Mendoza. Hoy existe algo en Chaco, bien, donde se toma una póliza de multirriesgo para lo que es girasol, pero es algo muy específico, ¿bien? Es muy chiquito para pequeños productores. Dicho esto del mercado asegurador, comentarles algunas particularidades del seguro agropecuario. Ustedes generalmente están más acostumbrados a manejar los otros ramos, ¿bien? Esto es... Perdón que interrumpo, yo tengo un cartelito en la pantalla, no sé si les tapa a ustedes, pero lo corro por las dudas. Las particularidades del agro, ¿cuáles son? Tenemos primero una venta estacional, bien. Yo ahí les traté de poner algunos meses promedio como para que ustedes se ubiquen en la línea de tiempo. Bien, ventas estacionales, podríamos decir que arranca la venta en agosto y termina en enero. Bien, esto no es que arranca el 1 de agosto y el 31 de enero termina la campaña. Bien, dependiendo también la zona geográfica donde se encuentren ustedes y sus clientes, esto se puede mover o se puede adelantar o atrasar. Bien. ¿Por qué ventas estacionales? Porque son las épocas donde se encuentran los cultivos y donde hay mayor percepción de granizo. ¿Están viendo la presentación o no? Santi, perdón, vos sabés que sí, solamente se ve, yo pensé que era yo, pero solamente se ve la primera diapositiva. Ah, bien, ya voy por como que no ha corrido. Bueno. Sí, vas por la cuarta, me parece, o la 3. Sí, perdón. Voy a salir. A ver. Perdón, ¿no? Perdón. No hay problema. Hagamos de nuevo. A ver ahí. ¿Ahí la ven en la presentación? Ahora sí, ahora se ve la hoja 3.
Perdón, bueno, esa fue la carátula, después, perdón, presentar, perdón la desprolijidad, pasé a, bueno, acá le comentaba lo del mercado asegurador, bien, donde la cantidad de compañías que operaban, la superficie que se asegura, la cobertura principal que era la de granizo, lo de seguros ganaderos y lo de los cultivos que más se aseguran, bien. Estaba en estas particularidades del ramo, bien, tenemos ventas estacionales, como les decía, de agosto a enero, de acuerdo al cultivo y de acuerdo a la zona donde estén ustedes. A ver, yo cito ejemplos, capaz que les es más fácil a ustedes. Por ejemplo, hay zonas más trigueras, donde se hace más trigo, entonces esas zonas van a arrancar antes y capaz que tengan consultas en junio, julio, agosto, bien, pero si hay productores que son del centro acá de Córdoba o del norte, capaz que arranquen su campaña o a solicitarles cotizaciones en septiembre, octubre, noviembre y de ahí para adelante. Bien, como tenemos unas ventas estacionales, también tenemos un cobro estacional, ¿bien? Porque una de las particularidades también del agro es que se pagan en una sola cuota, no tenemos una facturación en cuotas, se pagan todas a cosecha, es muy raro que se pague una póliza de contado, ¿bien? Son contadas con las manos, pero se pagan todas a cosecha. Entonces el cobro estacional, yo ahí también lo traté de poner en meses, sería diciembre para lo que es todo lo que es trigo, todo lo cultivo de fina, que generalmente se llama, que todo lo que se siembra ahora en invierno, que se sembró en invierno, y después tenemos concentrado en mayo, junio y julio todo lo que es el vencimiento de gruesa, que comúnmente se llama a lo que es soja y maíz. Bien, entonces lo que es cobro está todo, digamos, en esos meses. Otra particularidad es que no existe renovación automática, ¿bien? Acá si yo le vendí a un cliente una póliza de trigo y vence en diciembre, yo tengo que ir en diciembre, noviembre, diciembre, ir a venderle la póliza de soja o maíz, ¿bien? O bien lo que generalmente se hace es pedir un plan de siembra donde el asegurado te dice yo voy a sembrar tantas hectáreas de maíz o sembré tantas hectáreas de trigo y sobre esas hectáreas de trigo voy a sembrar tantas de soja, tantas de maíz, ¿bien? Y ahí uno asegura todo su plan de siembra. ¿Eso por qué es bueno? Porque vos en un solo momento le aseguraste todo el plan de siembra al cliente y no tenés que ir vencido el trigo, ir a venderle la soja o el maíz, ¿bien? Porque como digo, no hay renovación automática, ¿bien? Esto es a nivel de mercado, no es que Sancor no lo tiene. Después existen riesgos que no están cubiertos, que son riesgos que pueden controlarse agronómicamente, que son los riesgos de enfermedades y plagas. También podríamos sumar ahí el de calidad. Después, en cuanto a los clientes que ustedes pueden llegar a, digamos, a contactar o a cotizar, productores individuales, que son los mayores de la cantidad, después algún que otro pool de siembra quedan, acopios, agronomías y semilleros. Para que ustedes tengan en cuenta, no quiero entrar en detalle, pero Sancor tiene un producto especial para lo que son acopios y un producto especial para lo que son semilleros, ¿bien? Si llegan a tener algún contacto con algún acopio o semillero, podemos verlo, sepan que hay un producto especial para esos dos digamos, tipos de clientes. Pasando a la próxima filmina, que ahora no me deja pasarla. ¿Sí? Condiciones de cobertura. Acá yo lo único que puse de producto es esta filmina. ¿Por qué la puse? Porque la cobertura básica es la cobertura que ustedes van a escuchar en el mercado y todas las compañías venden la misma cobertura cuando se habla de cobertura básica. Bien, cuando hablamos de cobertura básica estamos hablando de granizo, incendio del 80% y resiembra del 20%. Siempre cuando ustedes vean un porcentaje en una cobertura, por ejemplo, incendio el 80 o resiembra el 20, ese porcentaje determina el nivel de cobertura o el tope de indemnización o lo que va a indemnizar. Por ejemplo, cuando hablamos de incendio del 80%, quiere decir que esa cobertura va a pagar el 80% de la suma asegurada. Bien, se quemó el campo y el cliente lo vamos a indemnizar con el 80% de la suma asegurada que le haya determinado a la hora de emitir la póliza. Bien,
¿Por qué puse esta cobertura? Porque van a escuchar comúnmente y es la cobertura que más se vende. Bien, a esta cobertura básica ustedes le pueden sumar distintos adicionales, distintos adicionales con costo de extra prima. Es como si hacemos el paralelismo en auto, en el ramo automotor, contratan el RC y después tenés las distintas coberturas. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Tenemos la cobertura madre, que es la básica, y después con costo de extra prima podemos sumarle adicionales como incendio de rastrojo, resiembras del 50 y del 100%, pasamos la del 20 que teníamos en la básica a unas resiembras elevadas, se llaman, del 50 y del 100%, helada, baja temperatura, viento y después un listado más grande de adicionales. También estos adicionales, hay zonas que se adecúa más un adicional u otro, o hay una campaña agrícola que es más determinante un adicional que otro. Para citar un ejemplo, la campaña pasada, los eventos no se dieron tanto de granizo, sino fueron los eventos de helada. Si nos acordamos, en octubre y noviembre del año pasado, tuvimos un montón de heladas tardías, bien, donde se afectó todos los cultivos de trigo, bien. Y tuvimos heladas tempranas este año, si nos acordamos, el 18 de febrero, que teníamos acá en Córdoba unos días de 32, 33 grados, y a los 2 días tuvimos temperaturas por debajo de cero. Bueno, esas dos heladas, esos dos eventos de heladas, a las compañías, no solamente a Sancor, a las compañías nos trajeron muchos siniestros y obviamente muchas pérdidas económicas. Bien, entonces, vos para cada zona, hay zonas que, por ejemplo, el viento o cultivos que necesitan un adicional. Por ejemplo, cuando yo me piden cotizar o ustedes me piden cotizar un girasol, el girasol siempre lo cotizamos con viento, bien, por la estructura de la planta y por cómo es el cultivo. Después, bueno, va a haber zonas donde la helada es más preponderante y en zonas que no, pero bueno, es para que ustedes sepan que tienen distintos adicionales. Acá en esta filmina lo que trato de mostrar es una etapa de un cultivo, digamos la vida de un cultivo, para que ustedes sepan que hay distintas etapas, ¿bien? Tenemos una etapa de carencia, una etapa de etapa de resiembra y una etapa que se llama cobertura plena, ¿bien? Acá hay muchas cosas para tratar. Una de las cosas es decir que el seguro sale lo mismo si el cliente lo contrata cuando no está sembrado, cuando está en etapa de resiembra o cuando está en cobertura plena. El costo del seguro, la prima del seguro, si hablamos de una prima, ejemplo, del 5%, sale lo mismo en cualquiera de las etapas. ¿Bien? No hace falta que el cultivo tenga que esté sembrado o que tenga alguna determinada altura o crecimiento para poder asegurarlo. Como les decía antes, muchas veces se aseguran planes de siembra completo. Tenemos clientes que en agosto nos aseguraron trigo, soja y maíz, cuando todavía la soja y el maíz la van a sembrar en octubre, noviembre o diciembre, pero ya están aseguradas. ¿Bien? Cuando hablamos de carencia, la carencia que hace referencia son 3 días, bien, me adelanto una filmina que viene más adelante, pero se las comento acá para que sea más gráfico. La carencia son 3 días cuando ustedes cotizan un negocio y se los confirman, bien, no es que la cobertura arranca inmediatamente, sino que tenemos 3 días de carencia para la póliza, para lo que es granizo, y 7 días para todos los que son los adicionales que haya contratado. Esto también es a nivel de mercado. Hay algunas compañías que todavía tienen no 3 sino 5 días, y en vez de 7 los adicionales tienen 10. Bien, pero con esto evitamos la especulación. Hoy el productor agropecuario, bien, tiene mucho acceso a nivel de información de pronóstico, entonces él puede, digamos, especular diciendo, che, mirá, lo llamo al productor de confianza mío que me haga el seguro cuando tengo la tormenta. Bien. Si bien el cliente lo sabe esto de la carencia, pero está bueno que ustedes lo sepan para que no tengan ningún, digamos, no se lleven ninguna sorpresa a la hora de confirmar una póliza y que si al día siguiente o a los 2 días cae una tormenta de granizo, no va a tener cobertura porque todavía está en etapa de carencia. Bien. Pasada la carencia, entramos en la etapa de resiembra. Bien.
¿Qué significa etapa de resiembra? Hablándolo en criollo y no siendo tan técnico, es la etapa de donde el cultivo está más joven o donde está en estado vegetativo, digamos, tiene hojas. Bien. Esta etapa de resiembra, ¿por qué se llama resiembra? Porque se entiende que si el cultivo se ve afectado por algún evento, granizo, incendio, helada o el evento que sea, puede volver a sembrarse sin ningún problema. Bien. En esta etapa de resiembra, cualquier evento contratado, por ejemplo, si tenemos una póliza de granizo y cae granizo en esta etapa de resiembra, bien, va a accionar la cobertura de resiembra del 20%, bien, va a pagar hasta el 20% de la suma asegurada, independientemente del daño. ¿Por qué paga el 20% y no paga más? Bien, porque se entiende que con el 20% de la indemnización el asegurado recuperaría los costos para volver a resembrar. Bien, está la adicional de resiembras elevadas del 50 y del 100%, que obviamente con costo de extra prima se puede contratar. Bien, esa etapa de resiembra pasa a una etapa de cobertura plena, ¿bien? ¿Qué es lo que determina que pase de etapa de resiembra a etapa de cobertura plena? Es un estado fenológico, un estado de la planta, ¿bien? No hay que ser técnico acá, esto lo tienen que saber los peritos que van a tasar los daños a campo, pero es cuando el cultivo cuando el cultivo tenga cierta cantidad de hojas, ¿bien? Por ejemplo, se dice generalmente B7, B corta 7. ¿Qué significa eso? Vegetativo 7. El cultivo tiene 7 hojas verdaderas. Es fácil determinar porque uno va al campo y determina, cuenta la cantidad de hojas que tiene y dice, che, tengo 8 hojas, está en B8 el cultivo, está en cobertura plena. ¿Qué significa que esté en cobertura plena? Es que el cultivo, ahí cualquier indemnización va a pagar hasta el 100% de la suma asegurada. Cayó granizo y tenés un 80% de daño, perfecto. Paga el 80% menos el deducible o la franquicia que tenga la póliza. Y no está topeada por una etapa de resiembra. Santi, discúlpame, sí. Ahí consultan en el chat. Sí. ¿A partir de cuándo se cuentan los días de carencia? Los días de carencia, por ejemplo, hoy es martes, hoy confirman la póliza, bien, a partir de que se inicia el trámite en Seibo, sería en el programa de Sancor para cargar la póliza, de ahí arrancan a contar los 3 días, por ejemplo, hoy es martes, el cliente, si hoy se inicia a cargar el trámite, bien, y se termina obviamente con los datos, que al último le pongo todos los datos que se necesita para cotizar y confirmar la póliza, pero si hoy es martes, tenemos martes, miércoles, jueves, el viernes al mediodía, a las 12 del mediodía, ese cliente tiene cobertura de granizo, digamos, lo que haya contratado, ¿bien? Y a partir de que se carga la póliza, digamos que está, no es del día que se lo confirmaron al productor de seguro y él la cargó a la póliza a los 3, 4 días, no. Es del día que se carga y se termina el trámite en Seibo, ¿bien? Donde la compañía está notificada de que hay una contratación. Excelente, gracias Santi. No, por favor. Cualquier cosa, Ana, vos cortame y yo no estoy viendo el chat, por eso. No era más, bueno, gracias. No, por favor. Acá, bueno, un poco también hablando de lo que es el inicio de vigencia, como les decía, lo que es granizo a las 12 horas del tercer día y lo que son los adicionales, por ejemplo, helada, viento, incendio, es a las 12 horas del séptimo día. ¿Bien? Fines de cobertura, esto también lo podemos linkear con la filmina que yo les decía donde había un cobro estacional, ¿bien? Tenemos que ponerle un fin de cobertura a la póliza, ¿bien? Entonces lo que es trigo y cebada, que son los cultivos de fina, que generalmente se denominan así, para esta zona vencen el 31 de diciembre, ahí está 31 de enero, pero son cultivos que están en Buenos Aires, bien, donde como es la siembra es más tarde. Bien, cuando hablamos de girasol y algodón, 31 de marzo, 31 de abril. Cuando hablamos de maíz o sorgo, bien, y soja, el fin de vigencia es 31 de mayo. 15 de julio, como está ahí, es para lo que es el maíz tardío o maíz de segunda. Bien, acá
hago un parate y comento, en Córdoba se siembra mucho maíz de segunda o maíz tardío, ¿bien? Son maíces que se siembran en diciembre o hasta incluso algunos en enero. Estos maíces se carga la póliza y se, digamos, identifica como maíz de segunda, y la póliza no va a vencer el 31 de mayo, sino que va a vencer 45 días después, que es el 15 de junio. Tiene un asterisco ahí, ¿por qué? Porque podemos prorrogar la cobertura o dar una prórroga de cobertura. Bien, la prórroga de cobertura, porque puede pasar que al 15 de julio el cultivo todavía no esté maduro para cosechar, entonces el asegurado necesite cobertura. Bien, lo que hacemos ahí es que el cliente les avisa a ustedes a través de un correo nos indican la referencia y que necesitan una extensión de cobertura. Nosotros lo que hacemos es ir extendiendo la cobertura cada 15 días, esa extensión de cobertura no tiene costo. Bien, nos tienen que avisar solamente, no tiene costo. Lo que se hace ahí, se extiende la cobertura de granizo, se retiran todos los adicionales que tenga contratado, pero lo que es granizo se extiende la cobertura. Bien, hasta que el cultivo llegue a su madurez y pueda ser cosechado, si la póliza se paga en canje con letra de grano, o bueno, ya se hizo la póliza pactada con un cheque, se puede pagar. Bien, esto, a ver, la extensión de cobertura se puede dar en todos los cultivos, trigo, girasol, soja, pero no es tan común o no es común como el maíz. En el maíz sí es más común que pidan estas extensiones de cobertura. Acá hablamos un poco, hay muchas palabras, pero bueno, hablamos lo que es el concepto de franquicia o deducible. Bien, este concepto es obligatorio en las pólizas, bien, de acuerdo a la ubicación de riesgo donde esté el campo, va a haber un concepto de deducible o de franquicia, o el asegurado va a tener la opción de elegir entre una franquicia y un deducible. ¿Qué quiere decir esto? Es que no es lo mismo cotizar un campo que esté en Río Cuarto que un campo que esté en San Francisco. Bien, la percepción del riesgo es totalmente distinta. Y el deducible también. ¿Qué significa franquicia y qué significa deducible? Bueno, el deducible es un porcentaje, ambos conceptos son un porcentaje, pero el deducible, como dice la palabra, es un porcentaje donde ese porcentaje se hace cargo el asegurado y la compañía va a indemnizar la diferencia entre el siniestro tasado a campo y el deducible. Y la franquicia, cuando se habla de franquicia, todo el mercado habla de franquicia del 6%. ¿Qué significa? Que pasado el año, cuando pasa ese 6%, indemniza el 100% de la póliza. Para hacerlo un poco más de ejemplos, acá yo puse dos casos. Un ejemplo con franquicia del 6% versus un deducible del 10%. Cuando hablamos de franquicia siempre es el 6%. Cuando hablamos de deducible tenemos deducible del 5%, deducible del 10%, deducibles del 15% y deducibles del 20%. Bien, de acuerdo a la ubicación de riesgo, el deducible va creciendo. Zonas más riesgosas, el deducible va creciendo. Nos vamos a la izquierda de la pantalla donde tenemos la opción de franquicia. Con un daño tasado a campo, van y le dicen tenés un 12% de daño, como superó el 6%, vamos a indemnizar el 12% de la suma asegurada. En cambio, si el daño tasado a campo es del 6% o para abajo, 6 o para abajo, no indemniza porque no superó la franquicia del 6%. Vamos a la opción de deducible del 10%, con un daño del 12, va a indemnizar la diferencia. 12 menos 10, indemniza el 12. Cuando tenemos un daño tasado a campo del 10 o menor, no va a indemnizar porque no superó el deducible. Bien, acá hay, tanto para la opción de deducible como para la opción de franquicia, el deducible de la franquicia es único por póliza, no es por evento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en un caso de un deducible del 10%, tengo un siniestro, un primer siniestro, y me tasan en el campo para hacerlo más gráfico, un 10%, no va a indemnizar porque no superó el 10%. Pero si vuelvo a tener otro siniestro del 10% tasado a campo, por ejemplo, ahí sí va a indemnizar el 10% porque yo en el primer siniestro consumí el deducible.
Bien, no es que cada vez que tengo un siniestro me van a aplicar el deducible. En el primer siniestro no indemnizo porque no supera el 10, en el segundo sí indemnizo el 10 porque ya en el primero lo había consumido. Lo mismo para la franquicia. Bien, esto que quede claro porque algunas compañías por cada siniestro te aplican el deducible de la franquicia. Como decía, hay zonas, por ejemplo, si vamos a cotizar algún lote en departamento, las zonas de riesgo están en Córdoba y en todas las provincias están identificadas por los departamentos. Si hablamos en Buenos Aires por los partidos, pero son los departamentos. No es digamos, cuando hablamos de departamento Unión, Marco Juárez y San Justo, en esos departamentos tenemos la opción de optar por una franquicia del 6 o un deducible del 5%. Obviamente que es más barata el deducible del 5. ¿Por qué es más barata? Porque como máximo la compañía te va a pagar el 95%. Porque ante un daño del 100, por ejemplo, le quitamos el deducible del 5 y pagamos el 95%. En cambio, en una franquicia se paga hasta el 100% de la suma asegurada, porque en un daño del 100, al pasar el 6, pagamos el 100%. ¿Bien? Para que ustedes tengan un ejemplo, si visualizamos un mapa de Córdoba de frente, desde el oeste, desde lo que es Río Cuarto, y nos vamos hacia el este, bien, el deducible y la tasa del negocio, la tasa de la prima, va bajando. Arrancamos con un deducible del 15 en lo que es Río Cuarto y vamos, qué sé yo, más para el centro, bajando a un deducible del 10, un deducible del 5 y llegamos a la opción de franquicia del 6. Bien. Santi, antes de que continúes, perdón, ahí en el chat están preguntándose justamente que no queda muy claro esta diferencia entre franquicia y deducible. Probablemente viene por el lado de que muchos colegas trabajan con patrimoniales y en lo que es auto, bueno, es distinto. En el auto tenemos la franquicia. Claro, en el auto, en el ramo automotor, yo ahí, digamos, no soy técnico, obviamente, en el ramo automotor, pero por lo que me indican, cuando uno habla de franquicia, dice franquicia no deducible o franquicia deducible. Es como que los términos se quedan entremezclados, ¿bien? Sí. Pero acá cuando uno dice deducible, la palabra misma lo dice, vos tenés que deducir el 10% o el 5% o el deducible que sea el monto sobre el siniestro, ¿bien? Bien. En el deducible el cliente se hace cargo, a ver, todas las compañías tienen deducibles, como te digo, y del mismo porcentaje, ¿bien? Cuando hablamos de Sancor, Sura, Nación, Zurich, Alien, la compañía que sea, siempre van a escuchar deducible del 5, del 10, del 15, del 20, ¿bien? Y cuando hablamos de franquicia, hablamos franquicia del 6%. No existe una franquicia del 10, no existe una franquicia del 12%. Bien, franquicias del 6 para Sancor y para el resto del mercado. Bien. Pero la franquicia, digamos, se pasa al 6%, el daño tasado pasa y indemnizamos el 100%. En cambio, en el deducible se deduce ese porcentaje. Bien, o sea, el 6% es del siniestro, o sea, del valor del siniestro. Del siniestro tasado. Te tasan al campo, hay un siniestro, bien, el perito va al campo y te dice, Anabel, acá tenés un daño del 50%, bien. Ese 50% superó obviamente el 6, entonces te vamos a pagar el 50% de tu suma asegurada. Si vos tenías asegurado $1.000 por hectárea, vamos a pagarte $500 por hectárea por la cantidad de hectáreas afectadas. En cambio, si vos te tasaron un daño, vos tenés una opción de franquicia y te tasaron un daño del 3%, no vas a cobrar nada porque no supera, ese 3% no superó el 6%. Bien, y aprovecho, bueno, justamente para enganchar otra pregunta que nos piden que aclaremos sobre ese segundo evento en la misma vigencia de la póliza. Sí. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de que fue un evento y llegué a un 3% del daño. ¿Qué pasa? ¿Cómo se debería hacer el segundo evento? O sea, para que le aclaremos acá al colega. Mira, a ver, voy a elegir, te lo voy a explicar con un deducible, bien, con el deducible del 10, para que sea más gráfico y es por, digamos, en la mayoría de las ubicaciones de riesgo se vende con deducible, ¿bien? O por ejemplo, tenemos una suma asegurada de $1.000 por hectárea. Tenemos una hectárea asegurada a $1.000 por hectárea. Bien, vos tenés un primer siniestro, va el perito y te dice, vos acá tenés un 5% de daño. Bien, al tener un deducible del 10, ese 5% obviamente no supera el 10,
quedás, digamos, no indemniza nada, bien, porque no superaste el deducible. Pero vos, en el campo, tuviste un daño, que no lo superó el deducible es una cosa, pero vos tuviste un daño real del 5%. Entonces tu suma asegurada no es más $1.000, son $950, ¿bien? Porque el 5% ya te lo consumió el siniestro. En un próximo evento, vos tenés un segundo siniestro y tenés un daño del 10%. Bien, vos en el primero habías consumido el 5%, en este tenés un 10%, entonces vos en total tenés un 15% de daño, entonces vos vas a indemnizar el 5%, porque vos ya habías consumido un 5%. Pero vas a indemnizar el 5% ¿de qué? De la suma asegurada remanente que tenías en el campo, de los $950. No sé ahí si se explicó o lo mezclé mucho con números. A mí me quedó más claro. Sí, por favor, chicos, si alguien tiene más dudas, perfecto, nos dicen en el chat. Y por otro lado, aprovecho... Perdón, ahí no, que, vos podés tener uno o varios siniestros. Tenemos casos que el cliente ha tenido 5 siniestros en una misma campaña. Bien, una vez consumido el deducible, o si ya en el primer siniestro consumiste el deducible, por ejemplo, volvemos al caso del deducible del 10, $1.000 asegurado, vos tenés un siniestro del 50% del daño, bien, que vamos a pagar nosotros 50 menos 10, pagamos el 40%, de los $1.000 pagamos $400, pero vos quedás asegurado en el campo por $500, porque tu daño real fue el 50%, bien, vos quedás por 500. Si llegas a tener otro evento, bien, del 50% de daño, bien, te vamos a pagar el 50% de tu suma asegurada remanente. ¿Cuánto es lo que vos te quedaba en el campo? $500. ¿Correcto? Sobre eso se calcula el 50%. Así tantas veces hasta que ya no haya suma asegurada real, digamos, donde no haya motivo o bien asegurable. Bien, pero siempre se aplican los siniestros de todas las compañías, se aplican sobre la suma asegurada remanente, o también se le llama capacidad remanente. Bien, excelente. Queda mucho más claro, Santi. Y aprovecho, hay otro de los colegas que pregunta cómo se determina la suma asegurada. Eso lo explicaste en una filmina anterior. La suma asegurada creo que viene en la próxima filmina. Mira, a ver si perfecto. Acá está. Mira, la suma asegurada también, lo podríamos haber puesto en una de las particularidades del ramo, porque la suma asegurada la elige el cliente, bien, dentro de ciertos parámetros. No es como en el auto que uno dice, che, yo tengo tal auto, me fijo en la info auto y vale tantos millones de pesos. No, acá el asegurado, dentro de parámetros, elige la suma asegurada. ¿Cuáles son esos parámetros? Lo ponemos en moneda quintales nosotros, ¿bien? Porque el cliente está más acostumbrado a hablar en moneda quintal. ¿Por qué en moneda quintal? Porque paga el alquiler en tantos quintales, los insumos los paga en quintales, entonces el seguro, que es un insumo más, también se suele hablar en quintales, o esos quintales los podemos traducir a pesos o dólares asegurados, como yo decía recién, $1.000, ¿bien? Cuando hablamos de trigo, el mínimo son 10 quintales, el máximo es 35. Los mínimos no somos tan exigentes en los mínimos, ya le voy a explicar por qué, pero sí en los máximos sí somos exigentes nosotros y el resto de las compañías, porque vos no podés sobreasegurar un lote. Bien, cuando hablamos de trigo estamos hablando de 35 quintales, cuando hablamos de maíz estamos hablando de 90, cuando soja 35, girasol 25 y sorgo 60 quintales por hectárea. Bien, de ahí el cliente puede elegir la suma asegurada que quiera. Pueden pasar varias cosas. El cliente, por ejemplo, asegura a una suma, me sitúo en el trigo, puede asegurarse a 20 quintales por hectárea, bien, y en el transcurso de la campaña llovió, lo fertilizó a ese trigo y quiere aumentar la suma asegurada, porque dice, che, yo los 20 quintales era porque si no sabía si el trigo iba a estar bueno o no, pero ahora que llovió, lo fertilicé, está bueno, quiero subir la suma asegurada, no hay ningún problema, se hace un endoso en la póliza, un aumento de suma asegurada y pasamos de 20 a la suma asegurada. Puede pasar a 25, 30, 35, 32, lo que él quiera, ¿bien? Siempre que no superemos los 35 quintales. Otra de las particularidades que tiene este ramo es que dos o más personas pueden asegurar el mismo lote. Por ejemplo,
Santiago Abrate y Anabel somos socios y trabajamos 100 hectáreas juntos. Bien, entonces entre los dos vamos a asegurar, los dos con Sancor, bien, vamos a asegurar ese mismo lote. Pero no podemos pasar entre los dos los 35 quintales. Yo puedo asegurarlo a 20 y Anabel en 15, o los dos por partes iguales en 17 quintales y medio. Pero no podemos superar los dos en conjunto. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en el campo hay muchas sociedades, hay muchas sucesiones de familia, entonces tenemos un montón de casos que son 5 hijos y cada hijo asegura una participación de ese lote. ¿Bien? También puede pasar que se aseguren con 2 compañías. Yo el lote de 100 hectáreas lo aseguro con Sancor a 20 quintales y aseguro con Nación a 15 quintales. También, siempre que no superen la suma asegurada, se puede asegurar. ¿Bien? Eso también lo comento porque a veces en ciertas zonas, por ejemplo, nosotros en la zona de San Luis, bien, que es una zona facultativa, que no aseguramos todos los campos, analizamos el cliente, nosotros damos una suma asegurada máxima de 12 quintales en soja. Bien, y voy a decir, che, a mí como cliente 12 quintales no me sirven. Perfecto, busca otra compañía y asegura los otros quintales que quieren. Eso pasa mucho en esa zona, que toman 12 quintales, por decirte, con Sancor y toman 8 quintales para llevar su póliza a 20 con otra compañía colega. ¿Bien? Pero, volviendo a la suma asegurada, se puede asegurar dentro de esos parámetros, ya sea en moneda quintal, dólares o pesos. ¿Bien? No sé si ahí respondo la pregunta, Ana, de la suma asegurada que habían hecho. Queda más que claro. No sé, el colega que preguntó, Néstor, a que habías preguntado, ¿queda claro? ¿El resto? Dígame que sí. Perfecto, ahí Néstor dice que sí, que queda clarísimo. Lo que sí surgió otra duda con respecto a la franquicia, como que no termina de cerrar el tema de la franquicia. Comentaste que, claro, que con el deducible se iban sumando los eventos. Sí. Pero se iba siempre indemnizando sobre la suma asegurada o sea, sobre el remanente. Con la franquicia, me pregunto. Es igual. Vos, por ejemplo, tenés un primer daño, vos tenés una póliza con una franquicia, volvemos a los $1.000, ¿bien? Vos tenés un primer daño de 3%, ¿bien? No vas a cobrar nada porque ese daño del 3 no superó el 6. ¿Bien? Pero vos, tu daño en el campo, vos no tenés más $1.000 asegurado, tenés 970, ¿bien? Porque sacaste el 3%. En un próximo evento que vos tengas del 30%, ¿bien? Ese 30% superó el 6, ¿bien? Vos ya habías consumido un 3 de ese 6, entonces no te voy a pagar 30 menos 6, te voy a pagar 30 menos 3, porque ya habías consumido un 3% de tu deducible. ¿Bien? Es como que vas consumiendo. Entonces, de ese 27%, te vamos a pagar el 27% de tu suma asegurada remanente. ¿Cuánto te había quedado? ¿Cuál era tu capacidad restante ante el primer evento? Y eran $970. Perfecto, pagamos 970 por 27%. Y después, en los eventos, si volvés a tener un tercer evento, ya consumiste todo tu deducible y se paga el valor lleno. ¿Bien? Sea 1 o 80%, la que sea. Excelente, Santi. Yo creo que ahí me responden, dice que quedó clarísimo. Tanto el deducible como la franquicia, ahí como dice, el deducible de eso es único por póliza, ¿bien? Cuando se consume ese porcentaje, ya sea el deducible del 6 la franquicia el 6 o el deducible el 10, ya después se indemniza. Lo mismo si tenemos un deducible del 15, hay que superar el 15%. ¿Cómo funcionan? Funcionan los dos igual. Lo único que en el deducible se retiene, digamos, el cliente. ¿Por qué existe la palabra deducible o por qué se pone ese 10%, 10, 5? Es porque si yo no te pongo un deducible, te tengo que cobrar más tasa, ¿bien? Por eso, en zonas de más riesgo, Río Cuarto, tenemos un deducible del 15%, porque yo te podría poner un deducible del 5 en Río Cuarto, pero la tasa no sería el 8, sería el 15 tal vez. Es como que vos con los deducibles, las compañías van acomodando las tasas. ¿Bien? Pero volviendo a la pregunta inicial, siempre cuando se supera, se paga. Fantástico. Así que vuelvo a la de suma asegurada.
Acá, a ver, acá esto es muy importante porque suele a confusión y muchas veces cuando uno quiere contratar una póliza es como que queda, digamos, la información incompleta. Primero hay que identificar las monedas de la póliza y después tenemos, para esas monedas tenemos distintas formas de pago. ¿Bien? Cuando hablamos de monedas pesos, dólares o quintales. ¿Bien? ¿Qué significa las monedas? Es que yo aseguro 100 hectáreas a tantos pesos por hectárea, aseguro 100 hectáreas a 200.000 pesos por hectárea, o puedo asegurar en moneda dólar, como decía recién, 100 hectáreas a $1.000, por ejemplo, o puedo asegurar 100 hectáreas a 20, 35 quintales. ¿Bien? Esas son las monedas. Ahí es importante identificar las monedas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo son las monedas, yo después tengo las distintas formas de pago. ¿Cuáles son las monedas que más se usan? Pesos ya no se asegura más en pesos, porque hoy si vos definiste tu suma asegurada 200.000 pesos, por un ejemplo, la alta devaluación que hay en el nivel país hace que esos 200.000 pesos a la hora de cobrar un siniestro vos no tengas el mismo poder adquisitivo al momento de contratación. En Córdoba, pero esto es un tema de cultura, no porque sea mejor que otra, en Córdoba se asegura mucho en moneda quintales. ¿Bien? En cambio, si yo, por ejemplo, me voy a Buenos Aires, también es un tema cultural, aseguran todos en moneda dólar. ¿Bien? Pero repito, moneda dólar y moneda quintal son lo mismo, lo único que es un tema, digamos, cultural, por así decirlo, pero no quita que un asegurado de Río Segundo, Villa del Rosario, Villa María o de donde fuese, puede optar por asegurar en moneda dólar o moneda quintal. Bien, definida la moneda, ahí pasamos, bueno, yo aseguré 100 hectáreas a $1.000, ¿cómo los quiero pagar a esos $1.000? ¿Cómo los quiere pagar el asegurado? ¿Los puedo pagar de contado? Hacemos una transferencia, esos dólares los convertimos a pesos y hace una transferencia. ¿Los quiero pagar financiado a cosecha? Si hablamos de una póliza de soja a mayo del año que viene, hacemos un pagaré, el cliente debe tantos dólares a la compañía y los va a pagar al momento de pago. Queda abierto, el cliente me debe, no sé, $10.000. O después tenemos las opciones con entrega de grano, que es lo que llamamos canje. Esos dólares, sale un contrato que dice Santiago Abrate debe $10.000 y lo va a pagar con canje disponible, que vendría a ser un contado pero con grano. Yo tengo grano guardado, lo quiero pagar ahora. Convertimos esos dólares a kilos y entrego. O canje futuro, que esos dólares, sale un contrato, Santiago Abrate debe $10.000 a cancelar a mayo del año que viene con granos. ¿Bien? Definir la forma de pago es muy importante porque no tributan el mismo IVA. ¿Bien? Eso es muy importante definir. La moneda, por eso yo me centro en esta filmina y hagamos todas las preguntas que quieran. ¿Por qué? Porque acá hay un tema impositivo muy grande para la compañía y para el cliente que puede salir muy perjudicado. ¿Bien? Porque cuando hablamos de una póliza de agro, no estamos hablando de una póliza barata, entre comillas, de 20, 30 mil pesos, sino estamos hablando de pólizas de 3, 4, 5 y los millones que quieran para arriba. ¿Bien? Entonces la cuestión impositiva juega un papel importante. ¿Por qué juega un papel importante? Porque cuando hablamos de que el cliente va a pagar con pesos o con una transferencia o con un cheque, tributa el IVA del 21% más la percepción del cliente de acuerdo a su condición fiscal, que suele ser el 3%. Entonces el IVA es del 24%. Cuando hablamos de una póliza en canje, ya sea disponible, ahora como si fuese contado, o con canje futuro, bien, que me va a entregar granos, el IVA que tributa esa póliza o esa operación es el 10,5% de IVA más el 1% más el IVA percepción. Es el 10,5% más el IVA percepción, que el general de los productores agropecuarios es el 1%. ¿Bien? Entonces tributa la operación el 11%. Por eso no podemos cambiar la forma de pago. No podemos decir, che, yo voy a contratar una póliza de 100 hectáreas a 20 quintales, la confirmo financiada y a los 3 meses digo, no, mira, la voy a pagar en canje, porque yo tengo que anular la póliza,
cambiar el IVA es un tema impositivo. Lo mismo en canje. Cuando yo emito una póliza en canje, bien, todos los canjes, no solamente el pago de un seguro, sino cualquier canje, bien, se difiere el IVA. La factura de IVA de esa póliza se genera cuando el cliente me entrega los granos. Bien, si él me contrató una póliza el 1 de octubre y me la va a pagar el 31 de mayo del 2024, yo al cliente le doy una factura hoy sin el IVA, ¿bien? Porque el canje es de esa forma, el IVA se genera cuando el cliente efectiviza la entrega de granos. Entonces yo no puedo en la mitad, o sea, la confirma en octubre y en diciembre llamar a la compañía y decir, che, mira, no la quiero en canje, la quiero financiar. Porque ahí hay un tema impositivo para ambas partes. Che, ¿por qué se definió el IVA? ¿Por qué confirmaste un IVA del día y medio, ahora es del 24? Y un montón de cuestiones que a la compañía lo pueden auditar de AFIP y al cliente lo pueden bloquear de la bolsa no me va a hacer la palabra ahora, no va a poder operar más en grano, ni con Sancor ni con nadie. Entonces, digamos, definir la moneda y la forma de pago es importante. Y después tenemos otra forma de pago que es con tarjeta de crédito, Visa Agro y con Banco del Sol de Sancor. Ahí, Ana, no sé si hay alguna duda o pregunta, porque para mí, digamos, esto es importante. Mira, ahí se empezaron a acumular las preguntas. Arrancaron con el tema de la alícuota. Me dicen, ¿cómo se determina la alícuota? Bueno, la alícuota se determina de acuerdo, primero, a la ubicación de riesgo, donde está el campo. Repito, no es lo mismo una alícuota de Río Cuarto que una alícuota en Villa María que una alícuota en Morteros, ¿bien? Porque no es la misma ubicación de riesgo, ¿bien? Y después también el cultivo, no es lo mismo el cultivo de trigo, cultivo de soja, cultivo de maíz, y también no es lo mismo la cobertura, si yo quiero solamente cobertura básica o si quiero básica más helada. ¿Bien? Entonces, de acuerdo, es más o menos un auto, me imagino, porque bueno, no es lo mismo cotizar un auto en una zona de alto riesgo y en una cobertura. Claro, exactamente. Pero es principalmente por la ubicación de riesgo. Claro, entiendo que todos los datos, al igual que con el cotizador del vehículo, que vos ingresas los datos y el sistema te devuelve un valor y una cobertura posible, entiendo que la alícuota es similar, ¿verdad, Santi? O sea, ingresamos esos datos en el cotizador y el mismo cotizador nos tira la alícuota. Exactamente. Vos acá tenés una alícuota, vos decís, che, a ver, yo quiero cotizar un campo de soja en Río Segundo. Bien, yo sé que la tasa es, digo un ejemplo ahora, el 5% para soja. Bien, pero esa soja, si yo la quiero cotizar en departamento Marco Juárez, bien, y no es el 5, es el 3. Bien, ¿por qué? Porque la percepción de riesgo es menor. O si me voy al otro extremo, me voy a Río Cuarto, no es el 5, es el 8. Bien. Perfecto. Y yo creo que ahí ya queda mucho más claro lo que la respuesta. Otra consulta que nos preguntan es, bueno, si, ¿qué era donde decía? Dice que no, bueno, si optas por cualquier moneda no se pueden pasar del máximo de quintales. Eso lo Claro, exactamente. Exactamente. Vos la moneda nosotros la expresamos, vuelvo a esta, la expresamos en moneda quintales porque es lo que más comúnmente se habla acá. Pero, como dice ahí, los quintales o su equivalente en pesos o dólares. ¿Bien? Hay cultivos, aprovecho acá, hay cultivos, trigo, maíz, soja, girasol y sorgo. Estos son los cultivos que se publica una pizarra de Rosario. Cuando escuchamos la radio, a veces dicen, viste, los cultivos cotizan. Estos son los cultivos más comunes y que cotizan en la pizarra Rosario. Si queremos cotizar a algún cliente, a un cultivo raro, no sé, lenteja, garbanzo, alpiste, cebada, avena, algo raro que no tiene un valor en quintal, lo que sí aseguramos ahí, no nos va a quedar opción de tomar la moneda dólares, porque no hay una cotización oficial de los quintales. No es que yo me fijo en la bolsa de cereal de Rosario y digo, el quintal de garbanzo vale X plata. No. Bien, se aseguran moneda dólares. Pero son cultivos raros, digamos, especialidades. La mayoría de los cultivos, como dije en la primera filmina, son esos que están ahí, soja, trigo, maíz, girasol, y son los que más se aseguran.
Genial, creo que va quedando más claro. Otra pregunta, bien, bueno, el dólar, si se toma el precio oficial, preguntan. Se toma tanto para el cobro de la póliza como para el pago de siniestros, Sáncora, en todos los ramos, no solamente agro, toma el dólar tipo vendedor divisa, Banco Nación. Hoy el divisa está en 3.50 versus el billete que está en 3.65. Si yo tengo que cobrar una póliza hoy en dólares contados, Santiago Abrante contrata una póliza y debe $10.000, esos $10.000 lo tiene que convertir a 3.50. Bien, y si tengo un siniestro, lo mismo, digamos, al divisa del momento de pago, vendedor Banco Nación. Perfecto. Y otra pregunta, dame un segundo. Acá Gustavo nos pregunta que dice, para mí es mejor con cheque al 31 del 12 y otro al 30 del 5. Es más fácil cobrar la comisión. Si no a ver, acá hay cuestiones, lo que dice Gustavo tiene razón por un lado. Vos acá tenés que ver qué es más fácil para el productor de seguro y qué es más fácil para el cliente. Cuando vos haces una póliza financiada con un cheque, como dice Gustavo, el 31 del 12 o el 31 del 5, es más fácil y más, digamos, no sé si la palabra es fácil, pero es como más sencillo la gestión. Bien, porque el cliente te hace un cheque, ¿cuánto vale la póliza? $1.000.000. Perfecto, un cheque 31 de enero por 31 de diciembre por $1.000.000, y vos ya al cliente te olvidaste de la gestión de cobro. Vos sabés que los primeros días de enero, si el cheque entró, se cobró, vos los primeros días de enero tenés la comisión. Cuando vos haces una póliza en canje, bien, el cliente, vos tenés que hacer una gestión de cobranza que, tampoco es algo imposible. ¿Para qué? Hago un paréntesis ahí. De todas las pólizas que se venden en Sancor, el 50% se hace en canje y el 50% financiado. ¿Qué quiere decir? No es complicado el canje. ¿Bien? Cuando vos haces una póliza en canje, necesita una gestión donde vos lo llamás al cliente y le decís, che, fulanito, debes tantos kilos de trigo, en este caso, si es a diciembre, tenés que entregarlo en tal lado. ¿Bien? Que lo elige el cliente. Darle la posibilidad. Hay clientes que por más que vos le ofrezcas una póliza financiada, por su cuestión de logística o su facilidad, le conviene hacerla en canje. Aparte también, como les decía yo, hay cuestiones impositivas. Cuando un cliente difiere el IVA tantos meses, cuando un cliente tiene un IVA diferencial, y cuando un cliente está acostumbrado, porque todo cliente, por más chico o por más grande que sea, su producción la entrega en algún lado, o en Puerto Rosario o en algún acopio. Entonces, cuando está acostumbrado a trabajar con un acopio y el cliente entrega todo ahí, tiene una cuenta corriente donde dice, che, tengo tantos kilos, cancelame el seguro, cancelame esto, cancelame el otro, es mucho más fácil que decirte, che, te hago un cheque por tanta plata. Bien, y esto es una experiencia mía, que me hago cargo y lo digo, es mucho más fácil hacerle firmar un contrato de granos a un cliente que debe tantos kilos y no pedirle un cheque por $1.000.000 a tal fecha cuando vos sabés que es lo mismo. Bien, pero el cliente a veces es medio reacio a darte un cheque, pero sí te firma un contrato sin ningún problema. Bien, pero lo que dice Gustavo, es lógico en el hecho de la facilidad y en la gestión. Bien, porque contigo, te dio el cheque y si no tiene siniestro el tipo, ya está. El tema en canje, sí necesita, digamos, eso de decir, che, mirá, debes tantos kilos, pero tampoco es imposible. Sancor es una de las, creo que fue la primera compañía donde desarrolló el canje, hoy lo tiene muy aceitado el canje, tiene un departamento de canje, entonces, al cliente lo valora mucho a eso de entregar, porque, como les decía recién, a veces por cuestiones logísticas, de practicidad, al cliente le conviene entregar en kilos. Claro, o sea, la idea sería buscar la facilidad de pago del cliente. Sí, uno busca también la facilidad de uno, digamos, del producto. Para Sancor, para mí, digamos, lo que es gestión, también me parece que es más fácil el cheque, porque el tipo te entregó el cheque, Gustavo lo rindió a la compañía y se terminó. Ya está, yo no le tengo que andar diciendo a Gustavo, che, el cliente tal debe tantos kilos, Gustavo darse vuelta y entregarlo. No es imposible, por eso digo, el 50% de la cartera de Sancor se maneja en canje, que no es mucho, que digamos que no es poco, perdón.
no es algo imposible, es algo que está muy aceitado y hay clientes que lo miran con muy buenos ojos el tema del canje. Pero sí, hay que buscar, a ver, yo creo que en un negocio hay que buscar el equilibrio que le sirve al cliente principalmente, y después, bueno, de lo que le sirve al cliente, llevarlo para donde nosotros querramos. Perfecto. Excelente, Santi. Bueno, pregunta, recién me parece que mencionaste que había centros de canje específicos en caso de que elija esa opción. Sí, a ver, nosotros trabajamos, el canje lo tenemos bien aceitado en el hecho de que el cliente elige dónde puede entregar, trabajamos con todo lo que es Puerto Rosario, bien, todos los centros de AGD, todos los centros de Cargill y todos los centros de AFA, bien, AFA no ACA, bien, AFA como lado de fútbol. Bien, en esos centros tenemos un convenio macro, entonces el cliente puede entregar en cualquiera de todos esos centros. Acá el productor de Córdoba está muy acostumbrado a hacer la póliza en canje. ¿Por qué? Porque hay muchos centros de AGD y muchos centros de Cargill desparramados por toda la provincia. Entonces, algo siempre opera con esos centros y también tenemos algunos convenios privados con acopios, que de acuerdo a dónde está el cliente, podemos ver dónde trabaja él si tenemos convenio. Hay casi 90 acopios privados que tienen convenio con Sancor. Entonces, a ver, el tema del canje no es que le decimos solamente podés entregar en Puerto Rosario, no, podés entregar en Puerto Rosario, tenemos clientes, por ejemplo, de Río Segundo, que tienen campo en el Chaco y entregan en un AGD del Chaco, ¿bien? O sea, en cualquier centro, no hace falta que sea donde está el campo. Bien. Ahí también, bueno, consultaban si el tema del flete, o sea, todo lo que es el gasto de traslado es a cargo del cliente, ¿verdad? Exactamente. El cliente firma un contrato, esto es como todo canje, ¿bien? No solamente el del seguro. Él firma un contrato donde debe cierta cantidad de kilos, por ejemplo, no sé, 30.000 kilos, 30 toneladas, condición cámara, que es la calidad estándar, bien, no solicitamos un grano con cierta calidad, pero es la calidad estándar, puesto en Rosario libre de toda deducción. ¿Qué quiere decir? Que lo que es flete y gastos que genere esa entrega, corre por cuenta del cliente. Pero esto, a ver, no es un impedimento porque todo el mercado se maneja así. Exacto, perfecto. Queda más que claro, Santi. Bueno. Podemos ir avanzando, no veo más preguntas. Perfecto, cualquier cosa me paras. Bueno, pasado esto de la moneda, y a ver, ¿por qué yo hacía hincapié en esto? Porque el término siempre se confunde quintales con canje. Bien, siempre te dicen, voy a pagar los quintales con pesos. Y vos decís, che, bueno, lo vas a pagar financiado. No, te voy a pagar con pesos con entrega de grano. Entonces, como que se hace una mezcolanza de forma de pago, de monedas. Pero bueno, es para que quede bien claro cuál es la moneda y la forma de pago. Bueno, acá puse algunas diferencias respecto al mercado asegurador, que bueno, que las resiembras de Sancor, ya sea la del 20% que tiene la cobertura básica o las resiembras elevadas del 50 o del 100, liberan lote. Esto es muy común escucharlo en el ámbito del seguro, la liberación de lote. ¿Qué significa esto? Es que el lote es del cliente. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tasar el daño, ¿bien? Y la decisión de resembrar o no es del cliente. Muchas veces nos llaman a nosotros y nos dicen, che, tengo un daño del 28% del lote. ¿Qué hago? ¿Resiembro o no resiembro? Y yo siempre la respuesta es la misma. A ver, yo soy ingeniero agrónomo, pero estoy en la oficina sentado acá. Vos, cliente, estás en tu casa y el campo está en otro lado. O sea, la decisión es tuya. Yo no te puedo dar una decisión de acá porque hay muchos factores en juego. Factores climáticos, factores de combustible, factores de semilla. Hay un montón de cuestiones que yo no las puedo hacer desde campo, desde la oficina. Por eso siempre digo que no den una respuesta de si resembrar, te conviene resembrar o no resiembres. La decisión de resembrar la determina el cliente, porque muchas veces decimos, no, con este daño te conviene resembrar, con cierto daño, pero capaz que el cliente en su momento, cuando sembró,
había puesto más planta por metro cuadrado, entonces cuando el daño todavía tiene un stand de planta adecuado, hay un montón de cuestiones técnicas y agronómicas que yo prefiero no meterme y que la decisión la tome el asegurado. Hay otras compañías que te dicen, si vos resembrás, te pago X, si no resembrás, te pago tanto. Entonces, como que no te dejan, digamos, la decisión, o sea, es como que te direccionan la decisión. Sancor no, te va a pagar, vos después del lote haces lo que quieras, querés resembrar, no resembrar, es problema tuyo. Otro tema que es, si resembras en cobertura plena, no caduca la póliza como ocurre en gran parte del mercado. ¿Se acuerdan como cuando pasé la filmina donde teníamos la etapa de carencia, etapa de resiembra y cobertura plena? A veces pasa que el cliente ya está en cobertura plena, bien, ya está crecido, ya está grande el cultivo, por hablarlo en criollo, y tenemos un daño muy grande ahí, muy grande, y el cliente que dice, che, mira, yo por cuestiones de tiempo estoy en posibilidad todavía de resembrar, porque tengo un cultivo que se adapta a una resiembra, ahí llovió, hay demás cuestiones, voy a resembrar en cobertura plena. Perfecto, con Sancor lo podés hacer, porque volvemos, lo linkeo al primer punto, te libera el lote, la decisión de resembrar la toma el cliente y no caduca la póliza, ¿bien? ¿Qué hacen otras compañías? Te dicen, che, vos estás en cobertura plena, no podés resembrar. Si vos querés resembrar, yo te pago el siniestro, pero caduca la póliza. O si resembras, ese siniestro del daño que sea, te voy a pagar solamente el 60% de ese porcentaje. Entonces es como que volvemos a lo mismo. No te liberan el lote, no te dejan decidir de acuerdo a la práctica agronómica que vos quieres. Y después otro de los productos diferenciales, que son más beneficios más que productos, es que todos los clientes que aseguren con Sancor, no importa la cobertura, no importa el cultivo, tienen monitoreo satelital de los lotes. ¿Qué significa esto? Que hay una empresa que se llama CIMA, bien, donde nosotros le generamos usuario y contraseña, y el cliente puede ver sus lotes, como nosotros los tenemos que dibujar para cargar los lotes. El cliente va a ver sus lotes ahí y puede, digamos, seguirlo satelitalmente. Hoy, a ver, hay un montón de aplicaciones, Sancor le da la de CIMA, que ahí le permite hacer prescripciones, ver si hubo una falla en alguna aplicación, la siembra, etcétera, etcétera. Y después tenemos lo de Sancor Beneficia, que a ver, hay productores del agro que le dan mucha importancia, no sé si alguien conoce lo de Sancor Beneficia. Sancor Beneficia son los puntos que va generando por las pólizas contratadas. Lo que hay que tener en cuenta acá es que las pólizas de agro no son pólizas chicas, entre comillas, son pólizas grandes, entonces te generan muchos puntos. Bien, volviendo a lo de Gustavo ahí, que decía con cheque, vos cuando pagas una póliza con cheque te aseguras el cobro, te aseguras que vas a generar un montón de puntos Sancor Beneficio. Entonces, cuando vos cancelás una póliza de auto de 15, 20 mil pesos, te va a generar X puntos. Vos cancelás una póliza de agro de 5 millones de pesos, 6, 7 o más, son mucho más los puntos que te generan, y bueno, y podés cambiarlo por cuestiones más interesantes. Algo más acá administrativo o más, digamos, más del día a día. Para cotizar, ¿qué necesitamos nosotros o qué van a necesitar ustedes? Es el quit y la razón social, a quién estamos cotizando, el plan de siembra o el cultivo, ¿bien? ¿Por qué pusimos plan de siembra acá? Por lo que decíamos del inicio, está bueno poder cotizarle todos los cultivos que tiene el cliente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cotizar 100 hectáreas de trigo, que uno va a tomar la tasa de manual, ¿bien? Que decir, no, mira, este cliente tiene 100 hectáreas de trigo, sobre esas 100 hectáreas de trigo va a ser 100 de soja y tiene 250 hectáreas de maíz. Entonces ya no son 100 hectáreas, son un paquetito lindo de hectáreas donde ahí por volumen podemos ver si le podemos hacer algún producto especial, alguna atención en la prima, etcétera, ¿bien? Bueno, la cantidad de hectáreas, cuántas hectáreas son de trigo, cuántas hectáreas son de soja, de maíz, digamos, la cantidad de hectáreas. La ubicación de riesgo, por esto que decíamos antes, no es lo mismo cotizar en Río Cuarto que en Mortero, que en Villa María, que en Río Segundo. Esto lo podemos, a la hora de cotizar, con que ustedes nos digan o a ustedes le digan que está cerca de Villa María, 3 kilómetros al este de Villa María o tantos kilómetros de tal localidad, se pueden ubicar ustedes para saber en qué departamento están hablando, ¿bien? Lo ideal son los puntos GPS.
hay archivos KMZ, KML, yo soy cero tecnología, pero esos archivos son muy comunes hoy, porque lo salen es como, digamos, cuando se exporta de un programa. Pero hoy los puntos GPS son muy comunes, todos tienen acceso a buscarlo en Google Maps o también en los contratos de alquiler o en los contratos que el cliente presenta en AFIP para su producción de todos los años, están los puntos GPS. Entonces hoy que le brinden esos datos es fácil, entonces ustedes realmente saben dónde está el campo. Esos 4 datos son, digamos, obligatorios o ustedes lo van a hacer cotizar algo, digamos, que sea correcto. Y después, si les brindan la suma asegurada y la forma de pago, mucho mejor, porque bueno, van a estar cotizando algo de acuerdo a lo que quiere el cliente. A nosotros, cuando nos piden una cotización y no nos aclaran ni suma asegurada ni forma de pago, lo que hacemos es poner una suma asegurada promedio de la zona, que más o menos uno ya con el tiempo va sabiendo cuáles son las sumas aseguradas promedio. Y forma de pago cotizamos con cheque y en cambio, ¿bien? Después si dice, no, mira, quiero con tarjeta de crédito o con Banco del Sol, bueno, lo recotizamos, ¿bien? Pero bueno, es como para que el cliente por lo menos tenga algún número en su cabeza. Y creo que con esto, ahí termino. No sé si hay dudas, Ana, o... Buenísimo, excelente, Santi. Justamente eso les iba a consultar a los colegas, que aprovechemos que nos quedan unos minutitos y si tenemos dudas, consultas, activen el micrófono en orden y le vamos preguntando a Santiago. Yo no salgo de la presentación por dos si tengo que volver, por eso no lo veo. Dale. Ahí Maxi Ábalos quiere preguntar algo. Abrí el micrófono, Maxi, nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Para el caso de la contratación, ¿se pide el plano del campo? Se pide para la contratación, se piden los puntos GPS del lote. Hay que dibujarlo en el sistema, hay que dibujar el lote, georreferenciar el lote. Eso sí. Perfecto, gracias. Vos podés cotizarlo, que el cliente diga, no, mira, estoy a 2 kilómetros de Pilar, acá en Córdoba. Bien, entonces voy a decir, che, bueno, Pilar está en el departamento Río Segundo, lo cotizaste de esa forma. Pero si te confirman esas hectáreas, ahí sí te va a tener que pasar los puntos GPS o una imagen satelital. Es muy fácil porque el cliente lo busca en Google Maps, el cliente más que nadie sabe cuál es su lote. Muchas veces le saca una foto con el celular y lo marca, ¿viste? Con el lapicito, lo va dibujando así. Es muy fácil hoy identificar un lote. Excelente, Santi. Nos preguntan... Gracias, Maxi. Nos preguntan si hay tabla de alícuotas de acuerdo a la zona, si son tablas fijas. Hay tablas de alícuotas de acuerdo a la zona, eso después yo te las paso a vos, Ana. Es un Excel. A ver, está el manual de suscripción y después yo les voy a compartir un Excel donde es más fácil, más amigable ver las tablas, las tasas. Están por zonas y por cultivo. Y te hago una pregunta yo, Santi. ¿Estas alícuotas se van actualizando cada cuánto aproximadamente? No, estas alícuotas, a ver, se actualizan, mira, este año se actualizaron, que hacía 2 años que no se actualizaban. ¿Por qué se actualizaron esta campaña? Por el mal resultado de algunas zonas al mercado, en términos de mercado, no solamente de Sancor. La campaña pasada fue una mala campaña por lo que te decía de las heladas. Bien, entonces hubo que hacer ajustes, aparte de un tema de reaseguro también detrás, que nada, tuvimos que hacer ajustes, no en todas las ubicaciones, pero en algunas ubicaciones o algunos adicionales se tuvo que hacer algún ajuste, pero si no veníamos trabajando con las tasas de hace 2 años, de la campaña 21-22. Claro, buenísimo, Santi. Ahí Estela está levantando la mano. Estela, habilita el micrófono. Hola chicos, buen día. No, Anabel, esto tal vez más para vos. ¿Cómo cargamos una propuesta en caso que vos decís, bueno, bárbaro, ya no van a pasar las tasas? Una vez que tengamos las tasas, más o menos, ¿cómo para darle el inicio de cobertura sería, Santiago, ¿no? Que a las 3 días tenga cobertura. Bien. La verdad, Santi, te paso la pregunta porque efectivamente... ¿De dónde se carga la póliza? No, la póliza, mandarte un mail a vos, no sé. La póliza se carga por Seibo, bien, ahí
Sí, a ver, la idea, nosotros no tenemos problema de cargar la póliza, bien, desde la compañía. Está bueno que la carguen ustedes, ¿por qué? Porque muchas veces el cliente está sentado con ustedes al frente, entonces ustedes van dibujando el lote y le dicen, ¿cuál es el lote? No, no es este, el que está al lado. Entonces vos ya lo dibujás ahí, no dependés de un tercero, que capaz que el cliente se fue, después tenés que hasta que lo encontrás al cliente, ver cuál es el lote. Cargar una póliza hoy son los mismos datos que son los para cotizar, no, más que, digamos, esos datos y los puntos GPS. No es nada diferente. Lo bueno también es que vos cuando asegurás un cliente, dibujaste los lotes, al año siguiente ya te quedan guardados esos lotes. No es que todos los años tenés que volver a dibujar. Entonces vos ya te vas haciendo tu base de datos y capaz que el cliente dice, che, asegurame el campo que es del mismo del año pasado. Entonces vos ya lo asegurás. Bueno, simplemente le falta un instructivito por donde entramos. Algo, no sé. Sí, se puede pasar, les podemos armar un instructivo para cómo cargar las pólizas, sí, no hay ningún problema eso. Onda que lo podemos hacer viendo, por ahí uno entra a probar, como si, bueno, entrar a cotizar un auto, entrar a cotizar cualquier cosa, bueno, ¿cómo entramos a cargar esto, no? Una cosa simple. Bien, mira, en Seibo hay cotizador de agro. Bien, yo la verdad, y esto que no me escuche nadie de Sancor, yo la verdad que no lo uso mucho el cotizador de Seibo. ¿Por qué no lo uso mucho el cotizador de Seibo? Porque está muy pensado a monozona y monocultivo. ¿Qué quiere decir? Che, tengo un cliente que tiene 100 hectáreas de soja en tal lugar. Bien, y ya se van a dar cuenta ustedes que muchas veces el cliente dice, che, tengo 100 hectáreas en Río Segundo y tengo 50 hectáreas en Río Primero. Y el cotizador ahí es como que se empieza a embarullar, se pone loco. Yo ahí les voy a compartir pantalla para que ustedes vean una sola cosa. A ver si... no sé si salga. Díganme si se ve. Ya te digo. Ahí se está viendo la tabla Excel. Bueno, estas son las tasas, ¿bien? Parece un lío, pero es fácil. Acá porque está todo el país, ¿bien? Ustedes quieren cotizar trigo, ¿bien? ¿Por qué yo digo que no uso el cotizador y uso esto? ¿Por qué? Porque el cliente vos le vas a cotizar en 15 quintales, por ejemplo, el trigo. Y capaz que te dice, Estela, no, cotizámelo pasame dos opciones, a 15, a 18 y también si podés pasármelo a 20. Entonces vos te tenés que poner a entrar al cotizador y cosas. Es mucho más fácil esto porque vos entras a trigo y ahí decís, ¿dónde está el lote? Está en Departamento General Roca, Río Cuarto. O sea, vos acá tenés las ubicaciones de riesgo, los distintos deducibles y las coberturas. Y tenés los premios sin IVA. Bien. En este rubro del agro se maneja mucho premio sin IVA. Sí, bien. ¿Por qué se maneja premio sin IVA? Por lo que le decías de la forma de pago. Si vos lo pagás, por ejemplo, yo me sitúo en este caso. Bien, a ver si lo puedo pintar, a ver si lo ven. Ahí. Me sitúo en Río Segundo al este. Bien, que tengo un deducible del 10 y tengo una tasa para la básica del 5%. Si yo lo quiero pagar a ese cliente, ese 5% sobre la suma asegurada. ¿Cuál es la suma asegurada? Son las 100 hectáreas, vamos a tomar porcentaje acá, está todo en porcentaje, pero la suma asegurada, ¿cómo es? Las 100 hectáreas, por ejemplo, por los 20 quintales. ¿Bien? Entonces tengo una suma asegurada de 2.000 quintales. Por el 5% va a ser el costo sin IVA de esa póliza. ¿Por qué está todo expresado en premio sin IVA? Por lo que le decía. Si yo lo quiero pagar en canje a este 5%, le sumo el 10,5%. Si lo quiero pagar con cheque el cliente, hay que sumarle el 24%. ¿Bien? Pero es sencillo cotizar agro. A ver, repito, no hay ningún problema en que nosotros lo coticemos de las formas que quieran. Bien, pero es sencillo. Y acá ya te volvés al índice y elegís el cultivo. La zona. Nunca nos pasaron esta tablita, Santiago. Bueno, yo se las paso. A ver, tengo esto y tengo el manual. El manual son 90 y pico de hojas, no sirve que se lo lean. El manual está bueno para, si hay alguna pregunta técnica que ustedes están con un cliente al frente o al teléfono, para salir de apuro, lo buscan ahí, che, ¿cómo acciona la cobertura de helada? Buscan el índice de helada y le decís, che, mira, la helada funciona de esta forma. ¿Bien? Eso está bueno el manual. El manual tiene todas las cuestiones técnicas de la póliza, de la cobertura, más las tasas. Este Excel está en resumida, para ir y volver. Está perfecto, dale, gracias. Gracias. Gracias, Estela. ¿Alguien más?
que hable ahora o calle para siempre. No, chicos, cualquier duda que pueda llegar a surgir más adelante, saben que pueden consultar, ya sea con sus ejecutivas, sino bueno, con sus respectivos comerciales. Quedo yo, por supuesto, a disposición, pero cualquiera de los chicos que está dentro del departamento comercial o las ejecutivas pueden responderles. Y bueno, lo que no tengamos a mano, sabemos que Santi siempre está disponible y siempre tiene mucha buena predisposición para charlar con nosotros. Así que si no tienen más dudas, bueno, vamos a liberar a los chicos de Sancor. Y desde ya muchas gracias, Santi, Ezequiel, Carlos, gracias por estar presente y bueno, por siempre acompañarnos. No hay problema. Lo que necesiten, yo ahora me comprometo a pasarte ahí, Ana, la presentación, la filmina y el manual como para que lo tengan. Volviendo un poco también a las tasas, que vos me preguntabas cada cuánto le cambian, yo te decía que no las cambiamos hacía 2 años. A ver, las tasas es como para que uno tenga un marco, ¿bien? Darle un marco al cliente. Después, a lo largo la campaña es muy cortita, son de agosto a enero, ¿bien? Cuando empieza a ponerse la campaña más picante o la cresta de la ola es octubre, noviembre, diciembre, ¿bien? Ahí todos los productores tenemos que apuntarle ahí, porque si no, después por más que regalemos la póliza no la van a comprar, porque ya la percepción del riesgo no está más. Va a haber momentos que capaz que yo diga, mirá, Ana, en tal zona, o ustedes nos pidan cotizar y van a decir, che, ¿por qué tomó este costo y no tomó el del manual? Porque si el manual dice 5 y Santiago me está cotizando con 4, ¿bien? Y porque va a haber más épocas del año que capaz que hagamos algún ajuste o veamos que una compañía salió muy competitiva en otro lado. Pero bueno, es para que ustedes sepan que el manual, a ver, todos, como todo ramo y toda compañía, tienen que tener un manual, tienen que tener una tasa como para dar un orden. Pero bueno, puede haber momentos del año donde hagamos algún reacomodo. Generalmente no lo hacemos, pero bueno, lo comento como para que no los sorprenda eso, o cuando cotice y ustedes comparen con lo que cotizamos, che, ¿está mal esto o por qué me cotizó este valor? ¿Bien? Es eso. Excelente, se entendió, Santi. Muchas gracias, de verdad. No sé si quieren aclarar algo más o algo más que alguien quiera decir. Un crack, Santi, los comentarios. Todo Fer, agradece. Gracias, Santi. Está lejos, Fer, ya nos vamos a juntar. Y después, cualquier consulta, a ver, la presentación fue básica, no los quería embarullar con un montón de cosas, van a surgir un montón de dudas. Después, bueno, pregúntenos, hablamos, lo que quieran, no hay problema. Algunos ya los conozco, de los que estuvieron hablando, Estela, Fer, Gustavo, no sé, no veo a todos los otros, pero bueno, las otras personas no hay ningún problema, me llaman, lo vemos. Estamos para eso, para dar una mano. Buenísimo, gracias, sí. Muchas gracias y por supuesto. Una sola cosita que ahí le vamos a dar trabajo a Carlos Salcedo, que está ahí, lo veo, justo por eso me acordé. Le vamos a dar trabajo y está muy bueno para ustedes, los productores, porque ustedes, digamos, lo que más venden es auto, o me imagino que más auto venden, es el tema que con entrega de grano, bien ahí hacemos una sinergia, con la entrega de granos pueden pagar los patrimoniales, ya sea auto, todo lo que sea, Sancor Seguros y tribute IVA, bien, ahí dejamos por fuera prevención retiro, prevención salud, prevención RT y no sé si algún otro ramo más, pero todo riesgo operativo, auto, todo eso se puede cotizar y se paga con grano. Eso está muy bueno porque el cliente, digamos, concentras toda su flota o todos sus vehículos y el cliente debe pesos a entregar grano. En este país quedar especificado y entregar grano es un golazo. Pero bueno, esto no los quiero embarullar con eso porque ahí ya es más técnico de patrimoniales, pero sepan que se puede hacer eso también. Está bueno porque de esa forma, como productores, chicos, siempre vemos al cliente como un cliente integral, ¿no? O sea, no tan solo vamos por un solo riesgo. Sí, muchas veces a mí me pasa sentarme con un cliente y terminar hablando de patrimoniales cuando yo de patrimoniales, con suerte sé qué póliza tengo yo. Pero bueno, agro es como una punta de lanza donde te permite entrarle a otros riesgos y hoy tenemos clientes grandes, clientes chicos que lo ven con muy buenos ojos esto de pagar los patrimoniales en calca. ¿Bien?
Excelente, Santi. ¿Hay placas y flyers de agro para esta campaña? Sí, Si nos si pueden enviar. tienen, ahí no sé si ustedes, hablo ustedes entre todos, si tienen acceso al portal de marketing de Sancor. Si no, Ana, creo que ustedes sí tienen acceso. Ahí pueden bajar tanto de agro como de todos los ramos. Ahí están cargadas. Avísame, Ana, o avísenme si no pueden entrar ahí, yo las bajo y se las paso. Hay placas y videos. Sí. Yo te aviso, de igual manera, está bueno lo que comenta Santi, darse de alta en el portal. Para eso solamente tienen que pasar los datos a la ejecutiva, solicitando el alta al portal de Sancor. ¿Sí? Bueno, que es donde está todo el área de marketing. Está bueno el portal porque ahí ven, aparte de agro, ven de todos los riesgos, y pueden, entiendo que hasta personalizar las placas, porque usted al estar cargado ahí, abajo le aparece el nombre, la matrícula. Entonces cuando lo comparten por WhatsApp, por donde sea, va a hacer un mailing, está, digamos, identificado. Está bueno de ese lado. Sí, es correcto, es así. Bueno, veo que no queda ninguna más pregunta, nadie pregunta más nada, estaríamos en horario. Bueno, lo que necesiten a disposición. Yo ahora me comprometo en pasarte eso, Ana. Excelente, Santi. Una vez que yo tenga el material, se los estamos compartiendo desde el área de comunicaciones. Dale, perfecto. Listo, gracias, gente. Muchas gracias.